enseñanza de parte de Dios. Nuestro pastor está hablando del libro de Josué, el libro de la entrada a tomar la tierra por heredad. Hace 8 días estuvo hablando de que ya el pueblo había cruzado el Jordán. Habló de que el arca del testimonio, o ese cajón de oro que traía la presencia de Dios, hizo que el pueblo pudiera pasar por el río Jordán, un río caudaloso. Y este pueblo, que es mucha gente, después de 40 años se había multiplicado, y después de estar dándole vueltas al desierto, Dios los introdujo a la tierra prometida por el río Jordán. Además que esta pasada del río no fue ordinaria. Cuando Dios va a bendecir a alguien, hace siempre algo sobrenatural para que esa persona que está anhelando un milagro reciba esa bendición. Entonces, claro, tomar el río Jordán y abrirlo en dos es similar como cuando hizo pasar al pueblo israelita por el mar Rojo, que también se abrió en dos partes, y el pueblo pasó por el medio. ¿Sabe? Hay un pueblo que está siendo guiado por Dios. Siempre Dios coloca a una persona para que dirija al pueblo. En este caso le tocó a Josué. Hablamos hace como unos 15 o 20 días que Josué estaba bajo las órdenes de Moisés, pero Moisés había fallecido. Y cuando Moisés fallece, pues Dios llama al que está siendo obediente, al que está siendo leal, al que está siendo fiel. Josué estaba al lado de Moisés. Lo que Moisés le ordenaba, Josué lo hacía. Era un buen testimonio. Y cuando se va Moisés, estoy recordando lo que hablé hace como unos 20 días, pues Josué, el Señor le dice: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, salga de su condición de recostado en fe y levántese a tomar la fe para avanzar en lo que Dios lo llama a hacer. Y en ese orden de ideas, pues siempre en cada ministerio, en cada obra de Dios, siempre hay una persona que Dios llama con propósito. Miremos nuestra iglesia. Si nuestro pastor no escucha la voz de Dios, si nuestro pastor no es fiel al llamado, y a pesar de las dificultades que hubieran tenido, pues seguramente no estaremos aquí hoy reunidos. Recuerden que nuestra iglesia nació en un barrio de Ciudad Bolívar, en toda la montaña. Y Dios cumplió su llamado de fidelidad durante unos meses. Aquí estuvo el pastor, la pastora, haciendo la labor ministerial. Entonces, démonos cuenta cómo de allí llegó aquí al barrio extremo, y cómo hoy estamos reunidos, y cómo seguimos avanzando, y cómo seguimos creyendo que el que nos llamó. Porque el que comenzó la buena obra en nuestras vidas, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Entonces, sepa eso, aunque haya dificultades en su vida, aunque haya problemas que nunca van a faltar, pero sepa que Dios es la diferencia. Y justamente por hoy vamos a tocar el libro de Josué. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. ¿Qué dice el título ahí? Las 12 piedras tomadas del Jordán. Toma esta palabra para usted hoy: piedra. Piedra. Y el título de la enseñanza de hoy es Piedras Vivas. Leo la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, en el medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué
¿qué significan esas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Amén. Oremos todos. Señor, en esta hora colocamos en tus manos esta palabra. Te pedimos que nos hables al corazón, que esta palabra caiga en buena tierra, que sea reproducida en su tiempo en el nombre de Jesús. Señor, guárdanos de sueño, guárdanos de duda, guárdanos de incredulidad, pero por sobre todo edifícanos, Señor. Edifícanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces ustedes saben que el pueblo tuvo que pasar un caudaloso río, y obviamente al pasar el río, recuerden que el arca, o mejor aún los sacerdotes, estaban con el arca en el borde del río. O sea, la presencia de Dios hizo que ese arco se abriera y el pueblo pudiera pasar. Como era un pueblo tan numeroso, yo no podría decirles cuánto se demoraron en pasar, pero muy seguramente fue mucho tiempo, porque eran bastantes pasando el río, bastante pasando lo que traían. ¿Sabe? Esta orden se la había dado el Señor a Josué. Le dijo en el versículo 1, leamos otra vez: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en un lugar donde habéis de pasar la noche. Siempre que haya el milagro de Dios, el Señor da una orden de levantar un testimonio, porque usted sabe que colocar 12 piedras, como las que estamos viendo, por favor, pues usted dirá: ¿por qué? 12 piedras, ¿qué tiene que ver? Pues un testimonio del poder de Dios. Y esto el Señor lo ordena porque cuando usted y yo hoy en día incluso recibimos algún favor de Dios, a veces se nos sigue olvidando que Él fue el que nos libró de la muerte, o que nos sacó de los problemas, o que restauró nuestro hogar, o que nos bendijo económicamente, o que sanó enfermedades. Entonces, esto era un testimonio. El Señor tiene el propósito de que ese testimonio muestre su señorío sobre la naturaleza, porque las piedras no fueron tomadas de afuera del río, sino del mismo río por donde el pueblo cruzó, por donde el pueblo atravesó. De ahí venía el testimonio. Es como cuando la gente sana de una enfermedad, se lo olvida, pero cuando se acuerda, o mira su mano, o sus ojos, o su corazón: ay, ¿verdad que Dios me sanó? ¿Verdad que yo oré al Señor? ¿Verdad que yo pedí oración? ¿Verdad que...? Y eso es como un testimonio. Y cuando la gente habla hoy en día de Dios, es porque ha visto esto, testimonio. Pero el Señor tiene que dar esa instrucción, porque a veces el pueblo es olvidadizo. Como que el milagro que hizo ayer fue que se quedó ayer, y hoy, ¿por qué no hubo milagro? A veces la gente se pregunta eso. Pero aquí el Señor está mostrando su señorío sobre su creación, la naturaleza. Cuando Dios le abre caminos en medio de la dificultad, nuestro deber es recordar ese milagro cuando tengamos dificultades. Obviamente que usted puede que haya visto un milagro del Señor, pero pasan los días y nuevamente usted dice: pero bueno, ¿por qué si yo vi un milagro hace 15 días, o hace un año, o hace 2? Y como que usted duda, pero hay algo que le testifica, es que usted siempre se acordará lo que Dios hizo. Es más, el solo hecho de que usted se sentado aquí hoy es porque cree en Cristo, y porque el Señor lo trae, porque sabe que hay un lugar preparado en el reino de los cielos para los hijos de Dios, para los creyentes. Ya es un testimonio válido que vale la pena compartirlo con las demás personas. El río, si usted mira, al cruzar el río, las aguas tuvieron que haberse detenido al lado y lado. ¿Cuántas veces Dios no ha pasado por los problemas que están al lado y lado, pero usted ha pasado en victoria? ¿A cuánta gente se ha tenido que enfrentar con problemas difíciles y Dios ha estado siempre con usted
Dios? ¿Será que Dios le queda ganando una enfermedad? ¿O le queda ganando un problema económico, o de divorcio, o de separación, de enfermedad? No hay nada imposible para Dios. Esto muestra la grandeza del Señor. Pero está en la Biblia porque usted y yo necesitamos todos los días ser levantados en la fe. Estos testimonios nos ayudan a entender que nosotros también somos testimonio para otras personas. El arca se encontraba en medio del río. Las piedras fueron tomadas en medio de la dificultad, en medio del problema. Es decir, ahí es donde está lo imposible que Dios se glorifica. Porque así es Dios. Si el milagro viniera a lo que usted ve, pues entonces no sería realmente un milagro. Ay, pues es normal, no. Siempre Dios hace lo imposible para que usted y yo sigamos siendo levantados. Así uno lo haya abandonado la familia, así a uno lo hayan echado de cualquier lugar, así a uno lo desprecie, Dios extiende la mano y lo salva. Porque nos ama, porque nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Cuando el Señor llama a uno de cada tribu, es decir, llamó a 12 personas para tomar 12 piedras. Esto es tipología del ministerio de Jesús. Porque si usted mira en Mateo 10, alguien que me acompaña a Mateo 10 sin perder Josué, el libro de San Mateo, capítulo 10. San Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Todos conmigo? Dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, aquí también llamó a 12 personas a que tomaran las piedras para testimonio de los hijos. Y en un ministerio, usted sabe que el Señor llamó a 12 personas, a 12 discípulos, pero el que estaba frente guiándolos era el mismo Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos llama a su obra, obviamente que nos dota de los dones, que nos dota de su presencia para que eso sea testimonio de otros. Le aseguro que si yo le pregunto aquí a alguien si ha orado por un enfermo y ha sido sanado, levantan la mano a muchos. Porque es un milagro. Usted es testimonio de lo que Dios hizo con usted, y cuando usted lo hace a otras personas, hay bendición. Es un trabajo que el Señor nos encomendó en Mateo 28, 19 y 20. Sigamos con José. Leamos el versículo 5, por favor. Sin perder Josué. Por favor, leamos Josué, capítulo 4, versículo 5. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Ojo al 6, por favor. Para que esto sea señal de entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan esas piedras? Por favor, paren ahí un momentico en las piedras. La anterior. ¿Sabe? Hay un testimonio que como hijos de Dios debemos compartirle a nuestros hijos. Si usted mira la esencia de la enseñanza hoy, es que Dios quiere dejar un testimonio. Un testimonio cuando los hijos de los israelitas vieran para qué son esas piedras, qué fue lo que pasó ahí, qué ocurrió ahí, es para que ellos les cuenten lo que Dios les hizo. Porque usted y yo podemos ser bendecidos en todas las áreas, pero si a nuestros hijos no le estamos dejando legado, no le estamos dejando la presencia de Dios. Usted se mueve en su hogar es bendecido, tiene hijos sanos, tiene hijos obedientes, pero ¿cuántas personas jóvenes están tomando caminos equivocados? ¿Cuántos jóvenes están yendo por el lado de las drogas o por el lado del homosexualismo? ¿Cuántas personas están perdiendo en el robo, en el alcohol? ¿Cuántos jóvenes? Yo pregunto, ¿dónde estaban sus padres que no les mostraron a Dios? Les mostraron lo externo, sí, esto, si usted se da cuenta, es externo, es un testimonio externo. Pero usted no decide que su hijo lo reciba externamente si en su interior no está haciendo
Seríamos los mismos religiosos que vamos a un lugar, estamos 2 horas y salimos y todo queda igual. Seríamos como piedras muertas. La enseñanza de hoy se llama piedras vivas. El Señor le dice, o mejor aún, le dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan esas piedras, es decir, si las piedras son un símbolo de testimonio, de un milagro, entonces ¿usted qué le va a decir cuando Dios lo levante a su vida? ¿Qué le va a responder? Papá, ¿y todo lo que usted tiene de dónde vino? Yo no estoy trabajando. ¿Usted le va a decir eso? ¿O usted le va a decir que dobló rodilla ante Dios y se humilló y Dios lo levantó? Porque de no hacerlo, esos hijos van a ver que lo que Dios entregó no fue Dios, sino fueron ellos los que lo ganaron. Hice esto, yo sembré y tengo estas cosechas, miren qué ganado tengo, miren cuántas casas, miren cuántas joyas, miren cuánto no sé qué, tengo hijos estudiando, soy sano. Pero si usted no le da la gloria a Dios, entonces te está tomando lo que Dios le dio. Y esto no era sino para que el pueblo recordara quién hizo el milagro. ¿Quién fue el que los levantó de Egipto? ¿Quién fue el que los sacó con dinero de la esclavitud? ¿Quién fue el que los pasó por el mar rojo? Y aunque estos desobedientes estuvieron 40 años vagando por el desierto, Dios vuelve y los mete a la tierra prometida. Claro, ya había pasado 40 años, ya venía era otra generación. Sin embargo, deja un testimonio, deja un símbolo. Y aquí la orden realmente que estaba diciendo Dios a los israelitas era, oiga, los deberes de los padres son instruir a los hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué el Señor sigue hablando hoy en día de que debemos ser ese testimonio de piedras pero vivas para los hijos o para donde sea? Yo podría dar a mi hijo lo que él me pida, la ropa, la educación, pero si no le muestra al Señor Jesucristo, eso no va a permitir que él camine como Dios quiere, derecho. Es una responsabilidad para los padres muy importante. Instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Proverbios 22:6. Versículo 7 de Josué, por favor. Le responderéis, ¿a quiénes? A los hijos, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces el hijo va a ver, papá, ¿y esa tierra que no la dio? El Señor. Papá, ¿eso qué significa? La bendición de Dios. Y entonces, ¿qué hacen los hijos? O hacer lo que el Padre les ha mostrado. Cuando el arca estuvo a las orillas del Jordán, o sea, la presencia de Dios, las aguas se separaron. ¿Qué es un monumento? Es cualquier cosa que nos ayuda a recordar un tiempo específico cuando Dios se revela y dice, aquí estoy. Eso es un monumento. Nunca debemos olvidar los milagros en nuestra vida ni los tiempos en que Dios nos da clara dirección y nos rescata de la oscuridad. Cuando su hijo le pregunte cualquier cosa y sobre todo de Dios, respóndale con argumentos. Porque no solo es decirle Dios me bendijo, sino que además Dios lo hizo porque me ama, porque me salvó, porque me restauró, porque me guió. Esos son testimonios, argumentos. Si usted no le muestra a sus hijos los argumentos de la palabra de Dios, obviamente, pues el hijo va a creer como que oyendo, como que de oídas, he oído, como dijo Job. Pero el hijo tiene que entender que hay argumentos cuando hay una instrucción. Y uno de los argumentos es la obediencia a Dios. Que no se le olvide que Dios lo levantó. Que no desfallezca su corazón cuando algo esté pasando en su vida. Al contrario, sea la oportunidad de poder reclamar con más vehemencia. Y decir, Señor, aunque esté con dificultad, aunque no vea la provisión, aunque esté enfermo, yo te alabo. Esa es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo no es como las piedras externas. Oiga, vean las piedras. Sí, pues no. La esencia del cristianismo es por dentro de nosotros, es lo que llevamos por la fe.
que un joven pueda entender eso. Hoy tuve la oportunidad, como mejor me pidieron en una excursión de unos jóvenes que salían de mi trabajo, había 2 buses que orara por los jóvenes. La gente tiene temor de Dios, los grandes. Y yo me subí al bus, hice la oración con allá, pero todos esos chicos estaban así, quietos, quietos, o como que, bueno, oyendo radio. Ninguno, o muy poquitos, tenían esa reverencia para Dios. Y yo quedé cuestionado en ese momento. Digo, wow, eso es lo que me corresponde, orar con fe por ellos. Y fueron a la excursión, estuvieron por ríos, estuvieron por montañas, volvieron y nada les pasó. Gloria a Dios. Yo tenía la fe, pero me cuestioné. Y estos jóvenes, o estos muchachos, ¿qué enseñan en la casa? Todos tenían tecnología, radios, iPod, celulares, todo eso. Pero, ¿cuál testimonio le estaban dejando a estos muchachos? ¿Cuál testimonio? No sé cómo se prende eso, entonces. Mejor así. ¿Saben? El testimonio se hereda. Y si usted no lo hace, hay una palabra que le dice que tiene que hacerlo. Por favor, sin cerrar Josué, acompáñeme al libro de Deuteronomio, está un poquitico antes de Josué. Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio 6. ¿Qué dice ahí? Versículo 4. Dios da un mandamiento al pueblo de Israel y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿dónde? ¿Sobre dónde? Ah, ok, ¿afuera o adentro? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Sí ven que eso fue un mandamiento de Dios? Y las repetirás a tus hijos. ¿En dónde? Al acostarse, en el paseo, en todo tiempo. Porque la única forma en que una persona crezca en la fe es cuando oye la palabra de Dios. Entonces usted como adulto viene a la iglesia, recibe palabras, sale bendecido, sale lleno de gozo y dice: voy a hacer esto, pero ¿y sus hijos qué? Ellos, claro, oyen la palabra, pero ahí está dando una instrucción: repítala en la casa, en la alcoba, en el momento del parque, en la salida de no sé dónde, en todo tiempo, que el niño vea que el papá está orando por la protección divina. ¿Y qué hago yo? Dios da una instrucción, Dios ordena, el testimonio se hereda. Usted puede dejar buena herencia, ojalá Dios mediante que deje buenas casas, buenas fincas, empresas, universidades, está muy bien, educación, normas de humanidad, pero la palabra y el testimonio se heredan también. ¿Cuál es el testimonio que estamos dejando a nuestros hijos en cuanto a amar a Dios? Porque yo puedo mostrarles a mis hijos. ¿Les gusta el problema? Dijo Juan Camilo, Juan Camilo es mi hijo, para los que no sabían. Dijo Juan Camilo: hay un problema en la casa, se acabó la provisión. No hay para su universidad, no hay para el colegio, no hay para las 11. Y ya. ¿Cómo queda él? ¿Ah? Preocupado. Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque no hay provisión para la casa, no hay para el pago de la obligación, no hay para el colegio, no hay para el uniforme, no hay para los tenis. Pero si yo le digo: hijo mío, esta palabra que nos ha dado el Señor, mire, dice la palabra del Señor es mi pastor, nada nos faltará. ¿Lo estoy llenando de qué? De testimonio. Le estoy enseñando que él busque de Dios. Si no le muestro la palabra a mi hijo, entonces no le estoy mostrando el camino correcto, porque entonces soy mal testimonio. Hay un mandamiento en Deuteronomio 6 que dice: llamarás
Hijo mío, no os preocupéis, doblemos rodilla y clamemos al Padre. Le estoy mostrando cuál es el mejor tesoro, la presencia de Dios. Puedo llenarlo de lo material, pero si Él no tiene claro quién es Dios y qué hace en nuestras vidas, no lo estoy guiando. Y hay un mandamiento aquí de Dios, que seamos para nuestros hijos instrucción. ¿Qué saben ellos actualmente sobre nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida, por ejemplo? ¿Usted le ha enseñado a su hijo que Jesús viene pronto? Bueno, gloria a Dios por los que lo hacen. De hecho, hijo mío, pronto viene el Señor, preparémonos, estemos velando, vengamos el domingo a las 10 de la noche porque hay una velada de poder. Eso es testimonio. Eso es una bendición. Dios está interesado en que la humanidad le conozca y testifique a su descendencia sobre los prodigios hechos por el Señor. Y uno de ellos, el más importante, la salvación. Que sepamos que Jesús fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Que sepan los hijos que nosotros fuimos librados de una horrenda muerte del infierno por gracia. Que sepan los hijos que Él dejó de obedecer y amar al Señor en todo tiempo. Que sepan los hijos que Él es nuestro pastor y que nada nos falta. Que sepan los hijos que hay un lugar donde nos reunimos para adorar. Que lo sepan ellos. ¿Qué tanto saben sus hijos? En ese instante no me respondan, pero pregúntese, ¿qué tanto saben sus hijos de Dios o de Jesucristo? En la escuela dominical los maestros hacen cualquier cantidad de actividades para que ellos aprendan el camino de Dios. Pero su labor en la casa es igual, acompañarlos. Su labor es rodearlos con oración. Su labor es bendecirlos con un abrazo, ser buen testimonio. Ahora, cuando se testifica, se aprende a temer a Dios. Cuando yo hablo al Señor, mis hijos aprenden a honrar a Dios realmente. Que sus hijos estén orando en su cuarto, Dios mío, gracias por mi papá y mamá, gracias por la promesa. Eso es temor de Dios. Que sus hijos aprendan a saber que hay un Dios a quien adorar, a quien buscar, a quien seguir. Por favor, sigan conmigo en Josué, capítulo 4, versículo 8. Se me acaba el tiempo y no. ¿Todos conmigo? Dice la palabra del Señor. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, en medio del problema, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta el día de hoy. Colocar piedras como señal de levantar un altar para Dios. Mire usted, las piedras dan testimonio de la grandeza de Dios, pasados por el medio de un río caudaloso. Dios no quiere que el pueblo y su descendencia se olviden que Él los libertó de la esclavitud del mundo. Olvidar lo que Dios hizo es como olvidar la gloria de Dios. Por un momento la tuvo y después la dejó. ¿Qué le pasó a Judas Iscariote? Andaba con Jesús, vio el ministerio en funcionamiento, vio milagros, vio la gloria de Dios. ¿Qué le pasó? ¿Por qué vendió al Señor Jesús? Ya estaba en su corazón, de Satanás no había tentado. Y cuando vio que lo que había estaba mal, cuando cayó en sí, no se arrepintió, olvidó lo que Dios podía hacer en él, misericordia, y fue santo. Esto no solo lo hizo Dios como mandamiento. Mire que usted dice, Dios le mandó a Josué que pasara el pueblo y que luego dejara testimonio en las piedras. Eso usted lo puede decir como mandamiento. Pero si usted me acompaña al libro de Génesis, un poquito como más atrás, sin perder Josué, quiero que usted vea que esto antes de ser mandamiento fue voluntario. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Versículos 20 al 22. ¿Todos conmigo? ¿Todos conmigo? Ah, no se los oí. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, una condición, y me guardare en este viaje en que voy,
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¡Wow! Imagínense, porque estaba en un lugar que no sabía que era santo, se quedó dormido, colocó una piedra y soñaba que ángeles subían y bajaban, y se despertó y dijo: wow, este es el lugar de Dios, lugar santo. Y entonces dijo: wow, si este es el lugar de Dios, voy a hacer como un voto, una promesa. Y ojo a esto: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso no fue un mandamiento de Dios. Así como el diezmo antes de ser mandamiento fue voluntario, así también el colocar la piedra en señal de testimonio de lo que Dios le iba a dar era algo voluntario. Dios no era Dios, no dio mandamiento. A él se le ocurrió: voy a levantar un lugar para Dios. Este será el lugar para Dios, esta piedra. Así que esto sí fue mandamiento después de la obra de Dios. Pero los patriarcas que fueron bendecidos, Abraham, Isaac y Jacob, dejaron testimonio. Josué y Jacob no era la diferencia. Antes que Dios diera la orden, Jacob hizo el voto voluntariamente. ¿Cuál fue la mejor elección de Jacob? ¿Cuál fue la mejor elección? Lo acabamos de leer. Declaró que él es Dios. Escoger a Dios. Usted decidió escoger a Dios, pero fue porque una palabra de Dios tocó su corazón y dijo: Señor, te recibo. Señor, me arrepiento. Señor, reconoce que aunque sea rico, eso no es nada para mí. Tú eres el Todopoderoso. Cuando usted se le presenta a Dios y dice: yo te recibo, viene esa gracia en su vida. No era una obligación. Jacob sabe que donde está la presencia de Dios hay bendición. La iglesia que somos nosotros, somos la bendición. Somos la sal de la tierra. Y cuando nos reunimos es para que lo adoremos, para que le exaltemos, para que intercedamos, para que todo el que llegue caído o cansado pueda levantarse de cualquier problema. Dios mismo también levanta piedras, ¿saben? Dios mismo, Él mismo dejó una tipología de piedra viva. En Malaquías 3:1, no lo busquen, hay una promesa, hay una palabra profética. Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías es el último libro que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Luego siguen los evangelios, y el que anunció, o sea, el mensajero que habla aquí es Juan el Bautista, que anunció la venida del reino de los cielos. Solo que el Señor ya no venía a habitar en templos construidos por piedras de hombres, porque lo que hacen era levantar, pues sí, altares con piedras. A Jesús en Mateo 24 le dijeron: Señor, mire los templos tan hermosos, tan lujosos, hay oro entre piedra y piedra, esto es para honrar a Dios. Y él les dijo: no, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se cumplió la palabra de Dios 70 años después. El templo judío fue derribado. La alusión de esa palabra es porque nosotros ahora no somos piedras muertas como testimonios, sino somos piedras vivas. Por favor, vayan al libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Todos conmigo? Esa es la palabra del Señor. Dije primera de Pedro, primera, es que la encontré mal, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. La piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida
y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En la piedra viva, por ejemplo, acerquemos a Jesús, piedra viva. Dios mismo levanta una piedra. Dios mismo deja testimonio de su grandeza al enviar al Salvador. Dios, la única forma que dio de reconciliar al hombre con Dios fue por su Hijo. Y por esa sangre derramada en la cruz del Calvario es que hoy tenemos una limpieza de pecados, un perdón de pecados, somos santificados, somos apartados para Dios por la gracia. Pero antes el hombre hacía eso, colocaba piedras. Ahora no, ya no coloquen piedras, ya no hagan nada que estén muchos cabríos. Ahora sean ustedes piedras vivas. Dios el Señor. Entonces, por eso, usted viene a la iglesia y está encendido por la palabra de Dios. Usted cuando abre su boca, Dios la llena con denudo para que otros sepan el milagro de Dios. Usted cuando habla a sus hijos, les muestra la grandeza de Dios, porque ahora usted es piedra viva. ¿De qué estas piedras vivas? Horas. Ya no colocamos símbolos conmemorativos externos, sino que ahora tenemos, o mejor aún somos, ese testimonio conmemorativo de piedras vivas. La alusión a la piedra principal, que es Cristo, y a que nosotros los creyentes redimidos por su gracia somos las piedras vivas que constituimos un templo espiritual, es una analogía donde metafóricamente se refiere a que la iglesia ahora es el verdadero templo de Dios. Entonces ya usted no construye templos, ya mejor ahora, pero esta es la iglesia, nosotros somos la iglesia, pero nosotros somos el templo de Dios donde Él habita. Piedras vivas. La piedra que hace tropezar a los inconversos es inatractivo y objeto de tropiezo. Claro, usted le predica la palabra a un inconverso y pues no le escucha, pues de pronto es respetuoso, medio le hace caso, pero después como que, ay, no, ese señor está, y no le hace más caso. Sin embargo, usted predica el Evangelio, usted predica la palabra de Dios. Cristo es el mejor testimonio de amor por la humanidad. Los judíos lo despreciaron porque Él les hablaba la verdad. Les decía, pues, ahora bien, dice 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, o sea, templo, y sacerdocio santo, ministerio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El pueblo judío vio el milagro de Dios. El pueblo judío sabe que Dios los bendice en todo tiempo. Los israelitas, puede que no todos crean en Jesucristo actualmente, pero sin embargo hacen, digamos, el cumplimiento de las tradiciones, el cumplimiento de la palabra, del Pentateuco. Los judíos son muy respetuosos con ir al templo judío, a la sinagoga. Nosotros ahora lo que hacemos es hacer sacrificios espirituales agradables para Dios. Uno de ellos es la fe, uno de ellos es la oración, la alabanza, el ayuno, el reunirnos para poder llevar el mensaje de las buenas nuevas. Pero en cada milagro siempre hay algo que lo recuerda, es su fe. ¿Cuánto creímos que el templo eran las paredes? Bueno, la iglesia eran las paredes, los pisos, los techos. Durante mucho tiempo lo pensamos, pero resulta que nosotros somos la iglesia. Por eso el Señor mandó a los apóstoles en Mateo 28: vayan, prediquen la palabra, vayan, hagan discípulos, vayan, oren por los enfermos, vayan, oren por los endemoniados, vayan, liberten a los cautivos, vayan, sanen a los enfermos. El Señor lo hizo, porque somos piedras vivas. Ya el testimonio no es un lugar externo, sino lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Y cuando nosotros cumplimos el llamado de Dios, lo que hacemos es hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo sé que seguramente esta noche, como cada miércoles, la enseñanza tiene un propósito: levantar la iglesia. La enseñanza tiene el propósito de edificar.
instante, devuelve por favor la Argentina del río. Por un instante piensen cuáles problemas tiene actualmente hoy. O mejor aún, al lado izquierdo están los problemas económicos, al lado derecho de enfermedades o divorcios o problemas de contienda o irritación. ¿En qué lugar se encuentra usted actualmente? ¿Fuera del río? ¿En medio del río? ¿En la presencia de Dios? Lucas 1:37 dice, aquí lo dice, no hay nada imposible para Dios. Pero hubo alguien que tuvo que creer el llamado de Dios, Josué, como Moisés, como Abraham, como Jacob, como tantos otros. Y al escuchar la voz de Dios, decidieron caminar de la mano de Dios. La palabra de Filipenses 4:6 dice que por nada estemos afanados ni angustiados. Y hace una parte ahí, dice, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En oración y ruego, con acción de gracias. Cuando usted está clamando al Señor, le está diciendo, Dios mío, encárgate de mis problemas. Yo sé que leer en el Antiguo Testamento a veces no es fácil, y predicarlo tampoco, porque usted tiene que coger el propósito en cada palabra del Antiguo Testamento y desmenuzarla para entender lo que Dios quiere es que siempre le estemos glorificando en todo. Cada vez que usted tenga la oportunidad de doblar la rodilla, piense por un instante qué le va a clamar a Dios y cómo le va a clamar a Dios. Usted le va a clamar a Dios diciéndole como el de la tristeza, pues Dios, yo sé que usted es poderoso, pero ayúdenme si puede. No, Él puede. Él puede ayudarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? ¿Cuál es la diferencia, iglesia? La presencia. Mientras el religioso hace algo externo para agradar a Dios, el creyente en Cristo, el creyente en su palabra, lo que hace es llevarlo por dentro y declarar su palabra a su favor. Porque la palabra de Dios que mandó en Deuteronomio 6, que la enseñara a los hijos, primero debe ser creída por los padres de familia. Primero se creía por quien la lee, para que la enseñe. ¿Usted es piedra viva o está en proceso de crecer viva? La palabra de fe cada vez más nos levanta, nos afirma en el camino de Dios. Y si hoy hay enfermos, Dios nos va a levantar de la enfermedad. Yo tengo testimonio. Cuando me vino una enfermedad que tenía en la piel, no la veo, me acuerdo de Dios. Sí, por Dios. Dios, Señor, gracias. Cuando yo recuerdo los momentos hace mucho tiempo en que pasé por un desierto, aparente desierto, veo que la mano de Dios siempre estaba conmigo. Lo malo yo estaba con Él, como con la misma fe. Y cuando yo veo que Él hizo milagros, yo veo que hoy lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Porque es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Y esperamos su venida muy pronto. Esperamos que venga por su iglesia y nos lleve al reino de los cielos. Y seguimos velando en todo tiempo. Pero para lograr creer esa palabra de que Dios lo puede pasar por el río de los problemas, usted debe creer de que usted está en las manos de Dios. De que si envió a Jesucristo para que pagara por sus pecados en los niños de la cruz del Calvario, fue para que usted tenga un lugar de privilegio en el reino de los cielos. Yo sé que ahorita puede que su mente esté divagando en los problemas. Sé que usted como está diciendo, bueno, ¿hasta cuándo voy a vivir? ¿O qué voy a cubrir? ¿O por qué Dios no me ha sacado de la vista? ¿O por qué sí o por qué no? Pero póngase a pensar en un instante lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque si Él no va a la cruz del Calvario, no se abre el reino de los cielos a su favor. Si Jesús en este momento, mejor aún, en ese momento, no decide ir, no, yo no quiero ir a la cruz del Calvario, le aseguro que no había esperanza. Pero hoy tenemos la fe. Hoy sabemos que este tiempo en la tierra es muy rápido que se va. Que estamos viviendo momentos de crisis económica o de violencia. Usted sabe lo que es prender la televisión para oír noticias más todos los días. ¿Y dónde está la gente que cree en el temor de Dios? La gente se pregunta por qué una persona coge y mata a un niño de 5 años. ¿Dónde está? O mejor, ¿dónde estaba él cuando le predicaron la palabra de Dios? ¿Cuál es su sonido? O porque una persona mata a otra porque tenga un color de ropa. O porque una persona decide cambiarse de sexo solo
deciden cambiarse de sexo. Solo por dejar a los padres. Muchas mujeres deciden dedicarse al alcohol solamente por amor. Son tiempos difíciles, iglesia. Son tiempos difíciles donde hay que levantar el testimonio a otros. Son tiempos en los cuales, si callamos, muchos se pueden perder. ¿Cuál es tu necesidad que trae esta noche? Dios da una palabra de bendición para que se levante a creer y después pueda declararle a todo el mundo que Dios haya hecho en su vida. Solamente que Dios nos pide que coloquemos la mirada en Cristo, como está en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos en los ojos. Y si hoy no hubo una salida, mañana la habrá, pero siempre hay salida. Siempre no se queda dormido, está trabajando todos los días, al Señor no le queda nada difícil, solamente nos pide que seamos ese ejemplo. Por favor, levántense un momentico a sus pies. Dice la palabra del Señor que Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme a su riqueza en gloria. Hay una persona que estaba dudando de hacer algún propósito, algún negocio. Y el Señor le dice: si creyeres, verás la gloria de Dios. Si solo creyeres, verás la gloria de Dios. Personas que tienen tantos problemas que han traído durante mucho tiempo que no quieren avanzar más. Hay una mujer que ha pensado incluso, llegó a pensar en no continuar viviendo, porque no ve lo posible en sus fuerzas de pasar el río, de pasar la situación difícil. Pero donde está Dios hay libertad. Señor, esta noche yo coloco en tus manos la iglesia una vez más. Señor, yo te pido que en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, por tu gracia, seas tú levantando a los enfermos de toda situación difícil en el nombre de Jesús. Señor, mira cuánta necesidad es el pueblo que ha venido a rendirse a tus pies, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu gloria sea llenándolos en esta hora, Señor. Levántalos la fe en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que en esta hora restaures el amor de los padres con los hijos y los hijos con los padres, y que sea el perdón fluyendo en cada hogar en el nombre de Jesús. Y como testimonio predicarán a las naciones también de tu grandeza en el nombre de Jesús. Padre, yo ruego a ti en esta hora, Señor, que tú levantes a aquellas personas con dificultades económicas,
de milagro, fuimos curados y lo creemos, somos salvos